con más en la revista para hablar de las encuestas que le presentamos este pasado domingo por la noche en Así Decidimos 2020, el primer programa de cara a las elecciones del próximo 3 de mayo. Y es que nos acompaña aquí en la revista el director de CIESMO, que fue la empresa encargada del levantamiento y tabulación de los datos, José Luis Gálvez. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buenos días, un placer estar acá. ¿Qué características para iniciar tuvo esta encuesta en particular? Bueno, tal cual dice la ficha técnica, es un estudio nacional, urbano-rural, con 2.224 casos. Visitamos 84 localidades. Se ciñe a un muestreo probabilístico en todas sus etapas, la última sí, por cuotas de edad y sexo. Es una muestra que representa la totalidad de los votantes mayores de 18 años habilitados para votar. Bien, ¿cómo es que se trata de equilibrar un poco el tema de las edades, de las tendencias ideológicas, políticas y demás, para tener un muestreo de alguna manera representativo? Porque si me voy a cierta ciudad, de repente hay una tendencia más para algún partido y no necesariamente en otra. Muy válido. A ver, en realidad la muestra, para ser válida, tiene que representar todas las características sociodemográficas de la población en estudio. ¿Ya? Esto significa que, al igual que en el padrón electoral, tiene que haber la misma proporción de varones y mujeres. Tiene que haber los distintos estratos etarios, ¿Ya? ¿verdad? Y cada uno de los departamentos, en este caso, tienen que tener el mismo peso poblacional que le corresponde a la realidad, a la población en general. Ya, ¿qué significa el dato del nivel de confianza? ¿Qué significa el dato del margen de error? ¿Cómo lo debería entender la gente? Muy bien. Bueno, es una formalidad estadística que se dice, pero en realidad el nivel de confianza hace referencia, bueno, voy a tener que hablar técnicamente, a lo que corresponde a una distribución normal y dice los casos extremos. ¿Ya? De ambos lados se quitan en un 2.5% de los costados de la campana de Gauss. Ya. ¿Listo? Por lo tanto, en el 95% de los casos, cada uno de los resultados dados, tenemos la confianza de que estarán acertados. ¿Listo? Y el margen de error tiene que ver justamente con el tamaño muestral, la probabilidad con la que se ha elegido a cada uno de los componentes, y dice más o menos cómo variaría el dato hacia arriba o hacia abajo. Estos dos datos no necesariamente tienen que sumar 100%. No, Nunca no. lo hacen. Son dos datos independientes. Son dos datos independientes. Por eso muchas veces la gente dice 95% de nivel de confiabilidad y el margen de error distinto, no suma 100. Exacto. No, son dos cosas distintas. Bien. Entonces, tenemos los datos para que él mismo nos vaya explicando cómo es que se obtienen. Están los datos nacional. Aquí, por ejemplo, las elecciones presidenciales muestran una intención de voto de esta manera. Entre el 7 y el 13 de febrero, me Correcto. decía, ¿no? Luis Arce está a la cabeza con 31.6%, Carlos Mesa le sigue con 17.1%. Hay una gran diferencia ahí. Mucho más cerca está Yanine Áñez con el 16.5%, Luis Fernando Camacho 9.6%, Chi Hyun Chung 5.4%, Feliciano Mamani 1.6%, Tuto Quiroga también 1.6%, Ismael Shabib 0.5%. Y tuvimos que aclarar, recuerdo, este pasado domingo, que él ya no es candidato porque el levantamiento de los datos se había hecho precisamente días antes que lo inhabiliten. Es correcto. Nosotros tomamos los datos oficiales al momento de iniciar el trabajo de campo y todavía el candidato Shabib estaba habilitado. Bien, pero hay otros datos que llaman la atención de la población y aprovecho de preguntarle. Hay una reporcentualización de los datos y hace que todos aumenten en su nivel de intención de voto. Porque Luis Arce queda con 36.2%, Carlos Mesa con 20.6%, Yanine Áñez con 20.1%, se acerca aún más a Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho 10.4%, Chi Hyun Chung 6.7%, Tuto Quiroga 2.7%, Feliciano Mamani 2.4%, Ismael Shabib 0.8%. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se llega a estos otros porcentajes? Primero, hay que establecer que el reglamento del Tribunal Supremo Electoral, en esta ocasión, en el artículo 15, norma que todas las publicaciones de encuestas deben presentarse en dos formas. Uno es la intención de voto, que incluye blancos, nulos y todos los indecisos de todas las formas. Y luego, sin blancos, nulos y distribuyendo los indecisos para que sean los votos válidos.
también hay que recordar que el día de la elección, justamente, y los resultados finales, tenemos los votos emitidos, donde están los blancos y nulos, Ya. y luego están los votos válidos, cuando se sacan los blancos y nulos y se reporcentualizan. Este escenario trata de emular ese resultado. Entonces, ese resultado sobre votos válidos es lo que vemos ya como resultado final de las elecciones. Es correcto. A estas alturas de las elecciones es muy difícil ser contundente, categórico, diciendo estos van a ser los resultados. No es la intención de la encuesta, pero la norma establece que hagamos una proyección a votos válidos y para eso nosotros hemos utilizado un modelo que está en función de la afinidad específicamente, que quiere decir que a partir de las baterías de preguntas que se hicieron en el cuestionario, pudimos establecer la afinidad que tenía cada uno de los respondientes para con cada uno de los candidatos. Por lo tanto, como observarán en el cuadro, ya no hay blancos, nulos, ya no hay variables residuales que llamamos nosotros, y en realidad la suma de todos ellos es 100%. También es importante remarcar, y en esto entiendo el reglamento, que estos serán los resultados más aproximados, ¿verdad? O sea, ese 31,6% llevados a votos válidos, distribuyendo bajo algún criterio los indecisos, va a dar un porcentaje de 36,2 o de 20,6 o los datos que ustedes ven en pantalla. Pero a esto también se aplica el margen del error de más menos 2%. Totalmente, sí, ese es el estudio por encuestas, ¿verdad? Ya el día de la elección, eso no existe porque son votos reales, Claro. ¿verdad? Pero, por ejemplo, para hacerlo más didáctico, si Luis Arce tiene 36,2%, podría tener ya en los resultados reales o 38 o 34, más 2 o menos 2 de lo que estábamos mostrando en la encuesta. Sí, correcto. Ese es el error máximo que podría darse en ese indicador. El máximo. Para ser más preciso, se calcula lo que denominamos el intervalo de confianza y que afina mucho más cuánto varía cada uno de los datos en particular, ¿no? Perfecto. Pero por ahí está. Fueron muchas las preguntas que se hicieron en esta encuesta, por eso tenemos tantos datos para compartir y una en particular también ha llamado la atención, la de los posibles escenarios de segunda vuelta, cuando se enfrenta a dos candidatos solamente y se pregunta si estos fueran los que van a postular, ¿por quién votaría usted? Y tenemos 5 para analizar. Yanine Áñez contra Luis Arce Catacora, una posibilidad de segunda vuelta y ahí la gente como que tiene otra tendencia, podríamos decir, porque en la encuesta nacional iba a la delantera el candidato del MAS y acá va a la delantera Yanine Áñez. Bueno, eso es lo que se observa en los datos. Y lo que hay que reconocer en el escenario político boliviano es que se distinguen al menos dos grandes hemisferios de opinión política. Hay una que concentra el movimiento al socialismo, que como hemos visto, de manera explícita se manifiesta en un 31,6%, y que reporcentualizado va casi hasta los 36, según este estadígrafo. Sí. Y el otro es un bloque muy grande también que supera el 50%. Por lo tanto, y esa es una posición, perdón, contraria a cualquier candidato del movimiento al socialismo. No se ve tan contundente cuando se divide entre varios candidatos, pero cuando es solamente uno que los concentra, vemos esta situación. ¿Qué es lo que encontramos en líneas generales? Encontramos que el movimiento al socialismo tiene una votación que se ha ido reconstituyendo, por decirlo así, desde hace unos 60, 70 días, porque en un principio las encuestas que hacíamos para control nos señalaban una poca declaración a favor del movimiento al socialismo. Pero poco a poco se ha ido reconstituyendo al llegar a los porcentajes que hoy encontramos. Y es un voto que está acostumbrado en alguna medida a manifestarse de esa forma. En cambio, en el otro bloque, que si bien es mayoritario, todavía no está plenamente decidido el voto. De hecho, esta es una elección totalmente abierta, todavía. En diciembre encontramos que un 66% de la población, cuando le preguntábamos, ¿ya tiene definido del todo su voto?, nos decía no. Hoy encontramos que eso llega a un 46%, 45,6%. ¿Cómo se llama ese voto? Algunos dicen que es un voto volátil, cambiante. Sí, se lo denomina así, ¿sí? Pero está en proceso de maduración. Okay. Y es que justamente el voto opositor está tratando de definir qué es lo que conviene votar, porque no hay lineamientos ideológicos diferenciados entre ellos. Y en realidad están tratando de establecer cuál será la mejor opción para considerar. Bien, estamos viendo los diferentes escenarios planteados por la encuesta. Yanine Áñez contra Luis Fernando Camacho, por ejemplo, nos da esta situación. Veíamos
anteriormente, Carlos Mesa con Luis Arce Catacora también nos da otro resultado, evidentemente. ¿Cuántos son los posibles escenarios de segunda vuelta según han calculado en CS Mori? Bueno, no, este es un ejercicio donde decimos, tratamos de establecer lo que denominamos en marketing político el trade-off, poner solo dos candidatos. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto pesan hoy por hoy en una elección todavía abierta, sabiendo que pueden cambiar las cosas? ¿Cuánto pesa cada uno en el electorado? ¿Pero se lo hace con todos los 8 candidatos entre sí o solamente se elige a los primeros, no sé, 4, la mitad? Nos encantaría hacerlo con todos contra todos, uno a uno, pero la verdad es que la extensión del cuestionario también es una limitante, ¿no? ¿Cuántas preguntas tiene un cuestionario de estas características? Bueno, el cuestionario dura aproximadamente 25-30 minutos como máximo. Ya. Y tiene en esto, si mal no me equivoco, cerca de unas 45 preguntas, más las variables básicas para control, ¿no? Bien, y aparte de las preguntas que le presentábamos el pasado domingo, hay esta pregunta que fue clara, concisa y precisa. ¿Usted por quién votará? ¿Por el candidato del MAS? Se le preguntaron a los encuestados, respondieron 33%. Por el candidato opositor al MAS, cualquiera sea, ¿no? 47.8%. ¿No irá a votar? Le preguntaron y respondió un 0,2%. Muy bajo, me imagino, para las tendencias que tienen. Blanco, ninguno, 2.5%. Nulo, 0.8%. El voto es secreto, no quiso decir por quién votará, un 3%. Y aún no sabe o no responde un 12.7%. ¿Qué le dice a estas cifras? Lo que trataba de expresar, que hay al menos dos grandes continentes de votación. Hay un voto que está cautivando el movimiento al socialismo, que representa un tercio del padrón electoral, y hay un voto opositor que representa cerca de la mitad, que es 47,8 en este indicador, que dice yo votaría por un candidato, el que fuese, contrario al movimiento al socialismo. O sea, esos son los dos grandes continentes. Al interior de ese 47,8 se encuentran varios candidatos y ninguno de ellos todavía tiene un núcleo de votación sólido, un voto duro propiamente, sino que está en formación, porque justamente son alianzas o candidaturas, binomios relativamente nuevos. Entonces van cautivando a su electorado y se van formando. Por ahora, este es un indicador muy valioso para entender de qué tamaño son las grandes pulsiones de actitud de votación de la población. Bien, ¿cuán confiables son las encuestas? Porque en estos momentos de un poco susceptibilidad política, la gente se cuestiona que el reglamento para la aprobación y presentación de encuestas haya sido aprobado en el anterior gobierno. Las reglas del juego siempre han sido claras, ahora siguen siendo claras, ¿se tendría que modificar algo? Bueno, la ley 018 y la 026, que son pertinentes a este caso, no se han modificado, pero el reglamento de publicación de encuestas es específico para este proceso. Ok. Y la verdad es que celebramos que haya normativa que lo rija. Esto se trata de un trabajo auditado en alguna medida, reportado al Tribunal Supremo Electoral a través del CIFTE. Nosotros hemos comunicado días antes, conforme a la norma, de iniciar el trabajo de campo al Tribunal Supremo Electoral. Antes de su publicación hemos entregado la base de datos y los resultados. Hay el contraste para ver de qué se trata. Cada uno de los respondientes está georreferenciado. La base de datos, espero, esté disponible para con todos. Y me encantaría que en general la población se involucre para conocer todo esto que son las encuestas, porque es información que debe ser pública y para eso lo pide el Tribunal Supremo Electoral. Solo deberíamos confiar en las encuestas autorizadas a través de estos medios del Tribunal Supremo Electoral, porque estamos viendo muchas, especialmente en redes sociales. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo entender esas encuestas? Ok, bueno, todos entendemos que la normativa, en el fondo, trata justamente de precautelar el mal manejo de las encuestas. ¿Listo? Y una de las cosas que se debe observar permanentemente cuando tenemos acceso a una encuesta, yo siempre celebro que hayan estudios. ¿Listo? No puedo con ello. Y animo a todas las universidades y todos los entes académicos a que lo hagan. Pero es vital y me parece correcto lo que dice la ley, que haya una ficha técnica muy clara, que diga quién lo está financiando, que establezca con mucha claridad cuál ha sido el procedimiento metodológico,
cuál es el universo que representa, cuál es el tamaño muestral, cómo seleccionaron su muestra, y ese tipo de cosas que develan un grado de transparencia y una apertura para ser auditados. Perfecto. Eso es deseable. Bien, clave entonces la ficha técnica de cada encuesta que usted tome en cuenta. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Continuamos con más, un momento, un consejo.